a grabar en estos momentos. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidos a esta segunda charla taller en el marco de conocer lo que es Redalic. El día de hoy tenemos la segunda sesión de estas charlas taller. Esta es la sesión del horario vespertino. El día de hoy, en la segunda charla taller, estaremos hablando de Redalic, sus autores, las instituciones, las métricas e indicadores que esta plataforma nos brinda. Al igual que en la primera de las sesiones, tendremos con nosotros a Eduardo Aguado López, quien es el fundador y director de Redalic, y bueno, me voy a permitir hacer una breve presentación de Eduardo Aguado. Eduardo Aguado López es un académico que ha dedicado sus últimos 20 años a democratizar el conocimiento e impulsar la idea de que el conocimiento es un bien público y su acceso un derecho humano. Eduardo Aguado trabaja en la Universidad Autónoma del Estado de México y en dicha institución fundó Redalic y también el proyecto Amélica. Desde entonces trabaja sobre temas asociados a la comunicación de la ciencia, también ha trabajado sobre movimientos sociales, en particular movimientos campesinos y educación desde una perspectiva de equidad e inclusión. Eduardo Aguado es líder del grupo de investigación sobre difusión y divulgación de la ciencia. Este grupo trabaja bajo los principios de un acceso abierto no comercial, con el objetivo de regresar el control de la comunicación de la ciencia a los principales productores del conocimiento, que son las universidades. Eduardo Aguado ha publicado libros y una gran cantidad y diversidad de artículos en revistas especializadas e impartido múltiples conferencias en distintos países. Actualmente, y desde hace ya varios años, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores en SNI nivel 2. Y bueno, pues desde el Sistema Universitario de Bibliotecas, estamos muy agradecidos nuevamente de contar con la participación de Eduardo Aguado. Y bueno, también queremos agradecer las gestiones realizadas por la Biblioteca Mediateca Fernando del Paso del Centro Universitario de la Ciénega y a su directora, la compañera Laura Evelia. Y bueno, pues sin más, cedo micrófonos y palabra a Eduardo. Eduardo, muchas gracias, buenas tardes, bienvenido nuevamente y un gusto tenerte con nosotros. Pues muchas gracias, agradezco la invitación, creo que ya están viendo la presentación, ¿no? Así es, se está viendo perfectamente. Ok, entonces, pues agradezco la invitación al Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, ya le agradezco a todas y todos los que están presentes aquí, pues nos gustaría tratar de discutir algunas cosas sobre el acceso abierto y sobre un proyecto que inició hace 20 años ya y que se ha convertido, pues yo creo que en un referente de las publicaciones y del acceso abierto, para mencionarlo en ese sentido. Y tal vez antes de iniciar me gustaría hacer referencia a esta manera en que está descrito Redalic en la presentación, que mucho tiempo al inicio considerábamos que éramos una hemeroteca. Es decir, el objetivo inicial de Redalic fue darle visibilidad a las revistas científicas, en particular la producción científica de las ciencias sociales y las humanidades. Sin embargo, poco a poco el proyecto fue complejizándose, fue desarrollando un conjunto de servicios. De tal manera que hacia el 2008, cuando realizamos nuestro primer congreso internacional, modificamos el nombre hacia el Sistema de Información Científica Redalic. Y el día de hoy, si me preguntaran qué es Redalic, diría que es un sistema de desarrollo tecnológico para la comunicación de la ciencia. No exclusivamente para las revistas, sino es un sistema de desarrollo tecnológico. ¿Y por qué un sistema de desarrollo tecnológico? Porque básicamente el corazón, la estructura vertebral del sistema es la tecnología y el desarrollo de software para poder agilizar todos los procesos del flujo editorial.
También la otra particularidad es que si bien lo esencial más es la estructura de la red de revistas, ¿no? Estas revistas tienen una particularidad. En primer lugar, son de acceso abierto sin embargo, o sea, no hay, en el momento en el que se publican, tienen que hacer posible que los lectores y la sociedad en general de cualquier parte del mundo pueda acceder a ella sin ninguna restricción. Y por el otro lado, si bien la Universidad Autónoma del Estado de México ha sido central en el financiamiento y en el apoyo de esta iniciativa, en los últimos años hemos buscado también apoyo de otras estructuras y financiadores y demás. Y eso eso ha hecho que nos transformemos, que iniciemos los pasos para convertirnos en una infraestructura abierta, no comercial, propiedad de la academia, que de alguna manera busque hacer más colectiva los procesos de gobernanza del propio sistema. De hecho, así fuimos definidos por SCOS como una infraestructura abierta de interés esencial a nivel global, y empezamos una campaña de crowdfunding para apoyar el sistema. Entonces, este sería el punto inicial, digamos, del proceso. El segundo es que sí, hoy no se discute el asunto del acceso abierto, o más bien se discute, pero esa es la tendencia a la que vamos a ir. No hay discusión. O sea, si nosotros hacemos referencia a lo que está sucediendo en el mundo, qué sé yo, a nuestro vecino país del norte, con la declaración OSTP de la Casa Blanca, dice que dentro de un año todos los materiales que se producen con fondos federales tendrán que ser a disposición del público. Anteriormente había habido una legislación similar del presidente Obama, pero esta solamente implicaba o se refería a las grandes infraestructuras con fondos federales. Ahora es a todo. Eso va por un lado por Estados Unidos, pero en Europa pues tienen el plan de acción de Coalición S, que busca convertir todas las publicaciones de suscripción bajo ciertos acuerdos transformadores en sistemas de acceso abierto. Más allá de nuestra opinión de este proceso, vemos que hay una direccionalidad. En nuestro país, no solamente hemos oído que uno de los ejes transversales de la política del CONACYT es el acceso universal al conocimiento, sino si accedemos al artículo 3 constitucional, fracción 5, dice que todo debe estar en acceso abierto. Y esto no es nuevo, ni es necesariamente de esta administración. Inició propiamente en el 2014 con las primeras modificaciones a la legislación para que lo que fuera financiado con fondos públicos estuviera en acceso abierto. Entonces, esto me gustaría dejarlo muy claro. El mundo camina, cada quien irá a sus propios ritmos y ha decidido ir hacia la ciencia y el acceso abierto. Sin embargo, nuestras instituciones, nuestros gastos de recursos, en las bibliotecas, en el sistema de publicaciones y demás, no están alineadas a este proceso. Y ese es un punto central. Y es un punto central porque pareciera ser que el mundo camina de alguna forma y nuestras instituciones, a pesar de que está esto mandatado en la Carta Magna, no estamos, y en la Ley de Educación Superior y en la Ley General de Educación, no estamos caminando en el mismo sentido y todavía no se traduce este sentido, este horizonte de acción hacia políticas concretas en nuestras instituciones. Y esta es la primera discusión que tenemos que tener. Y que ustedes, como personas que están en el ámbito de las bibliotecas, principalmente como investigadores y demás, tienen que tomar un conjunto de decisiones. Si ya sabemos que esto está en esos términos, lo que tenemos que decir es
Ok, acceso abierto. ¿Pero de qué tipo? Un acceso abierto al que le tengamos que pagar a Springer Nature o más de $100,000 para publicar un artículo, o un acceso abierto donde, a pesar de que esté con RICIT y el Consejo, tengamos que pagar una gran cantidad, millones de nuestras propias instituciones para acceder a un conjunto de revistas que se han definido como parte de la calidad y del sistema de la ciencia, pero donde no estamos, donde no está el sur, donde no está la Universidad de Guadalajara representada de manera adecuada, donde no está la UNAM representada de manera adecuada, donde no está la mayor parte de las universidades. De hecho, si hiciéramos un análisis del Web of Science, o sea, famoso por esto, menos de 300 universidades tienen revistas en el Web of Science. 1,297 revistas hay, según un trabajo de Rafael Trepizo, de datos de 1 o 2 años. Y de esas 1,200 son alrededor de 300 universidades. Pero 2 universidades, Cambridge y Oxford, si no me equivoco, concentran la mayor parte de las revistas. Esto lo podríamos ver ejemplificando con una de las instituciones también que es icónica en nuestra región, que es la Universidad de Sao Paulo. Tiene solo 7 revistas en el Web of Science, de más de 100 revistas científicas que produce. Este es el modelo comercial que se ha implementado, que se sigue en nuestras instituciones, que los bibliotecarios han sido gestores centrales de este proceso, más allá de lo bueno o lo malo, y que este es el proceso del cual se busca hoy discutir o saltar. En ese sentido, lo que tenemos que discutir es, como decía, ¿qué acceso abierto? ¿Comercial o no comercial? ¿Y qué beneficios tiene para nuestras instituciones o nuestros países? ¿A quién protegeremos? Los recursos de la sociedad, ¿a quién se irán? A las universidades para proteger, para sostener, para consolidar sus ecosistemas editoriales, a los salarios de los editores, de los profesores y de los investigadores que producen, en el sistema de reconocimientos por publicar en acceso abierto, o a los grandes ecosistemas editoriales que controlan y cada día monopolizan más el conocimiento. Esa es la gran discusión, en mi opinión. Y para discutir esto, vamos a ver cómo hay una institucionalización de la comercialización. Esto es pesado, sí, sin duda, porque está inserta en nuestras universidades. En la mañana estaba en la Facultad de Artes, estábamos hablando sobre publicaciones digitales y demás, y alguien decía, pero es que no tenemos la capacidad para comprar el software para publicar, para hacer lo que queremos en términos digitales. Y alguien se levantaba y decía, pero es que hay mucho software abierto que podríamos utilizar. Y otra persona decía, pero no es de la calidad. Y otro se preguntaba y decía, la pregunta es si por lo que estás pagando, en realidad aprovechas el 100% de lo que te están dando. Y segundo, todo tu proceso va a estar atado a. En consecuencia, valdría la pena explorar lo otro. Esta es una de las formas como está instrumentado y institucionalizado el sistema comercial. La otra es que si accedemos a nuestras bibliotecas, vemos puros libros físicos en su gran mayoría. Y claro, el acceso a las bases de datos. Pero en el sistema de la base de datos, digamos en la interfase, ¿en qué lugar ocupa todos los motores para acceder a la información de acceso abierto? Les aseguro que ninguna de las universidades de nuestro país se privilegian las revistas de acceso abierto o las bases de datos de acceso abierto sobre las famosas bases de datos de las cuales tenemos que pagar
muchísimo dinero. Y no se nos ha demostrado, o al menos es discutible, que esas bases tengan mayor calidad que otras de acceso abierto. Pero ya está institucionalizado, se ha normalizado el proceso. Entonces vamos a ver algunos datos. En primer lugar, si quisiéramos ver las revistas de Scopus, un sistema mucho más abierto que el del Web of Science, con casi el doble de las publicaciones del mismo, vemos que todas las revistas están en el Atlántico Norte. Punto. Si hacemos una división pedagógica con muchas críticas conceptuales, pero pedagógicamente logro expresar la idea. Dividimos las 20 y tantas mil revistas si están en una editorial del norte o del sur, y vemos que más de 8 de cada 10 están en el norte. Ah, bueno. Entonces hablamos de flujos de recursos, de flujo de circulación del conocimiento, todo se dirige al norte. ¿Qué implicaciones tiene? Si hablamos de los documentos, empieza a reducirse, porque ya nada más son 15 de cada 100. Pero si hablamos del prestigio basado en citas, esto que se ha convertido en el sistema para reconocer a las personas, a los científicos, a los académicos y a las instituciones, no el impacto social, las referencias propias, y todos sabemos, todos los bibliotecarios saben perfectamente cómo nació el factor de impacto, como un índice de Garfield para decirle al sistema de bibliotecas lo que consumían las bibliotecas a través de las citas de los científicos. Y eso terminó convirtiéndose en el índice de evaluación de la calidad. Pero aquí lo que vemos es que 95% de todas las citas se otorgan a revistas del sur y solamente muy pocas, menos del 5%, a las revistas del norte. Este sistema, entonces, es al que le hemos apostado desde hace más de 2 décadas. Es en el que no estamos, es en el que no estaremos, y es en el que parece ser que no nos conviene. Pero es por el que nos evalúan, es el que nos piden. De hecho, si quieren algo de calidad, tiene que estar en este sistema. Y si las revistas no están en este sistema, olvídense de recursos y de apoyo. Porque lo primero que genera apoyar este sistema es la desvalorización del ecosistema nacional y local de publicaciones. Y si aquí hay personas que estén asociadas al sistema de gestión de publicaciones editorial, no me digan que cada vez los investigadores no desean publicar más en otros espacios y no en la universidad, porque los sistemas de evaluación ya no nos reconocen lo que publicamos en nuestra universidad. Además del proceso de burocratización para hacerlo. Además. Pero si volteamos y vemos de qué manera participan como autores en los artículos, vemos que el sur participa casi con el 50%. Ah, pues genial, ¿no? Somos la mitad de la fiesta, pero resulta que la pista está solamente concentrada en un lugar. Entonces, para bailar, tenemos que dirigirnos hacia el otro lugar. Pues esto tiene un conjunto de efectos no deseados. Y los efectos no deseados o no pensados es que todo el sistema de comunicación de la ciencia se convierte en una extracción de recursos del sur al norte. De los países que tienen recursos escasos a los países que no tienen recursos escasos. Y empieza el sistema de dádivas, ¿no? Bueno, pero si su país es muy pobre, entonces le damos un descuento. Si su país es muy pobre, entonces no le cobramos por APC. Y así nos podemos encontrar paradojas como que si hacemos encuestas en algunos países africanos, los países africanos no entienden lo que es el acceso abierto no comercial, porque ellos nunca dicen, pues yo no pago, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que no pagas ahorita, y si tu país llega en un momento dado a cierto nivel de desarrollo, vas a dejar de publicar.
simplemente porque ya no vas a tener la capacidad para hacerlo. Ese es el problema. Mientras que el otro sistema, el de todas las revistas universitarias, donde se han identificado más de 30,000 revistas según el estudio que hizo el Plan de Acción Europeo, que son más de las que tiene Scopus, que son revistas de prensas universitarias básicamente, que no le cobran al lector y al autor, pero no están en los sistemas de evaluación. Entonces, ¿cómo las podemos apoyar? Y si vemos el caso de CONACYT, vemos un sistema de evaluación dirigido absolutamente a la ciencia neoliberal y comercial, a todo aquello que critican. Y en los primeros meses, de hecho, el viernes 6 de febrero, 326 editores, 238 revistas y 93 instituciones le entregaron a la actual directora una carta donde pedía un cambio de modificaciones en el sistema de evaluación, además de apoyos al proceso editorial. Yo no conozco ninguna respuesta positiva. Además de que personalmente, en el 2018, en la Feria del Libro de la UNAM, ante los editores mencionó explícitamente que iban a cambiar los sistemas de los procesos de evaluación. Y no hemos visto ningún cambio. Uno, todos los procesos de evaluación no están en instancias nacionales, ni tampoco en grupos de expertos nacionales. Están en grupos de expertos extranjeros. Ahí está. Todos esos manuales han sido hechos por el grupo CIMAG, que es el que produjo el CIMAGO Journal Rank del Elsevier. Y el sistema con el que se evalúa todas las revistas, al menos hasta agosto del 22, 10 de agosto del 22, por si no me dijeron, no, es que ayer lo cambiamos. Era con base en los cuartiles de esa base de datos y del Web of Science. Y si tú no estabas en esa base de datos, entonces sí se te evaluaban una gran cantidad de criterios y se te ponía revista con reconocimiento y con capacidad internacional, con capacidad nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto no es la ciencia neoliberal y la institucionalización y normalización de todo el proceso de ciencia comercial, no sé qué sea. Y cuando se nos evalúa y ponemos nuestro currículum en el Sistema Nacional de Investigadores, se cruza la base de datos y lo que le entregan a aquellos que nos evalúan es un resumen donde le dicen si nuestras publicaciones están en esos lugares o no. El factor de impacto de esa revista o no. Y todos sabemos la sobrecarga que tienen los evaluadores. Eso es lo que se ha criticado desde hace años en esta administración. Pero no hay un solo cambio. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de la normalización y de la institucionalización de un sistema de evaluación que favorece la estructura comercial de las publicaciones. Y que esa estructura comercial de publicaciones le termina quitando recursos a la investigación. Para que esto no suceda, tenemos que revalorar la producción colaborativa que se hace en las revistas de acceso abierto de hoy. Y entonces vamos a ver un ejemplo de la manera como registra el sistema de información científica la producción de cualquier institución de las que tenga datos. Y vamos a ver a la UNAM de 2005 a 2022. En primer lugar, tenemos un sistema de consulta en la que se puede acceder a base de filtros para poder encontrar lo que se quiera.
Posteriormente tenemos un sistema de gráficas que nos dice cómo están publicando los investigadores de la UNAM dentro de las 1,500 revistas de Red Alert. Por ejemplo, 3 de cada 10 publican en un país externo en el que radican, de la UNAM. Segundo, 4 de cada 10 publican en colaboración. Y si vemos las gráficas, vemos la manera como han evolucionado de 2005 al 2022. Segundo, vemos que los países en los que hay coautorías con los que colaboran son 49. Y después vemos las descargas. ¿Qué sistema comercial nos entrega esto o cuál es el costo cuando nos entrega estos datos? Después empezamos a ver lo mismo, pero a nivel de área de conocimiento. De las ciencias sociales tiene tantos artículos, en tantos países, en tantas revistas, y este es el comportamiento. Y vemos a detalle en las revistas internas en las que ha publicado en la cantidad, en las revistas nacionales en las que ha publicado y en las revistas externas en las que ha publicado. Y todavía, si quisiéramos ver la forma en la que colaboran, vemos la lista no solamente de los países en esta red que colaboran, sino vemos las instituciones con las cuales se mantienen colaboraciones empíricas o reales. No estoy hablando de convenios de colaboración ni deseos de colaboración. Estoy hablando de que un investigador pone su nombre al lado de un investigador que está adscrito en otra institución. Eso se llama colaboración por coautoría. Y tenemos toda esta información y demás. Y lo mismo tenemos de las ciencias naturales exactas para ver la evaluación y ver cómo está caminando esto. ¿Por qué nos conviene publicar en abierto? No solamente porque somos universidades públicas en su gran mayoría en este país, y porque nos da dinero la sociedad para poder, no solamente para nuestros salarios, sino para financiar la investigación. Sino porque las revistas de acceso abierto son revistas de magnífica calidad. Y para que se den cuenta el trabajo, lo que tienen que cumplir las revistas que están en Red Alert, pues vamos a ver los sistemas, los criterios de evaluación. En primer lugar, son poquitos más de 50. Hay 7 condiciones básicas para continuar el seguimiento. Hay 9 criterios o condiciones cualitativas y hay 43 valores cuantitativos que revisamos y que ahorita vamos a ver. Vamos a ver los criterios de admisión. Primero, tiene que ser una política de acceso abierto inmediato. Si su revista tiene un embargo de 1 mes, 3 meses, 5, 1 año, no puede entrar ya. Esto puede ser positivo, negativo, esto es otra parte de la discusión. Estamos hablando de los requisitos que se piden. Segundo, la revista no puede efectuar cargos por procesamiento de artículos. Primero, nos debiera avisar. Si no nos avisa, cuando lo detectemos, pues simple y sencillamente, si no cambia la política a partir de los apoyos que damos, la revista dejará de ser indizada en red. De hecho, tenemos 27 revistas que están en espera de una decisión definitiva para ver si las retiramos del sistema o no, porque han cambiado su política de diamantes a APC. Este es uno de los efectos de la ciencia comercial. Las revistas y las instituciones dejan de dar apoyo a los ecosistemas que no están en el mainstream, o sea, el 80-90%, y en consecuencia buscan formas de sostenibilidad y otros modelos, y entonces empiezan a cobrar los artículos. Antes que desaparecer, claro, eso es una lucha por la sobrevivencia. Tercero, tiene que tener una institución editora y tiene que tener, cuarto, y ese es central, un proceso de revisión por pares perfectamente detallado.
una antigüedad mínima de 1 año o 3 volúmenes publicados. Es decir, si es una revista anual, tiene que tener 3 volúmenes publicados. Entonces, o 3 volúmenes o 1 año. Y tiene que cumplir su periodicidad. Además de que tiene que tener claros todos los datos de identificación. Y vemos un conjunto de cosas que son cualitativas, como el porcentaje del contenido científico, es decir, que las reseñas sean muy pocas si las hay, que las cartas y otros documentos también. En general consideramos que más del 80% de una revista debe ser producto de investigación. La exogeneidad de las publicaciones, ¿quién publica ahí? No solo publican los de la propia facultad, es una revista que está en la facultad X, de la Universidad Y, y solo publican los investigadores de la facultad. No, bueno, entonces no cumple con el primer criterio de una revista científica. No es un órgano de comunicación de la comunidad epistémica de la que trata. Es un órgano de comunicación del grupo de académicos de esa facultad. Y es absolutamente legítimo y válido. Nadie está discutiendo que no, pero no cumple con el requisito de una revista científica. Una revista científica es un órgano de comunicación de una comunidad global. En consecuencia, si los autores solamente son los de la propia facultad, no reúnen un criterio básico. Además del conflicto de interés que hay en todo el proceso. También vemos el número de artículos que tiene por año en términos de su homogeneidad, si responde más o menos a los promedios que se piden en esas disciplinas, y si tiene un lenguaje estructurado, XML. Es decir, porque de lo que se trata ahora es conectarse con el mundo, ¿no? Y si no tiene un lenguaje estructurado que identifique las máquinas, pues no hay conexión con el mundo. Hay el deseo de conexión con el mundo. Pero no hay la estructura de comunicación que es el XML-JAX que permite técnicamente conectarse. Veamos si la publicación es homogénea, las indexaciones o indizaciones que tiene, su plataforma electrónica, los formatos de lectura que tiene, el contenido científico. Y luego nos vamos a criterios altamente valorados. Vemos la exogeneidad de los evaluadores en sus prácticas, es decir, los datos al autor, a los que quieren mandar artículos, y si dice, y eso lo valoramos positivamente. Si se pide que el artículo sea original e inédito, si se acepta que sean preprints, no se castiga si acepta preprints o no en lo absoluto. No es negativo, pero sí se valora que acepte preprints. Es decir, se valora todo aquello que se considera un paso más allá o adelantado de lo que se denomina ciencia abierta o valores agregados en términos tecnológicos. Eso se ve positivamente, aunque no tenerlo de ninguna manera implica un castigo. La exogeneidad del equipo editorial, es decir, si se toman las ediciones y si la revista es un órgano de comunicación de una comunidad epistémica, pues entonces el equipo editorial debería ser a su vez representativo de esta comunidad epistémica. Pero si es solamente del órgano de la facultad, pues pareciera ser que hay un pequeño problema. O que sería deseable abrirse, ¿no? Porque es lo primero que le da confianza a la revista cuando queremos mandar un artículo. Los tiempos que tardan en la evaluación, el formato de evaluación en línea, eso nos muestra también ciertas características, al menos la transparencia. Si le pone fechas de recepción, aceptación y publicación, y si hay indicadores bibliométricos y cienciométricos. Eso nos parece sumamente importante. También vemos su periodicidad, la fecha de publicación. ¿Y por qué razón? Porque queremos identificar más o menos de qué manera está evolucionando y de qué manera se hace hoy lo que pareciera ser la prioridad de la publicación, la disposición inmediata.
También vemos todos los asuntos de propiedad. Es decir, vemos si está licenciada el artículo, si los datos están articulados con un vínculo electrónico, de tal manera que los motores de búsqueda puedan identificar el uso que está garantizado legalmente, y nos evitemos un conjunto de problemas el día de mañana. No, es que ese artículo no tiene derecho para ser usado, no está en acceso abierto. Óigame, discúlpenme, hay una licencia que lo ampara y tiene una licencia electrónica, y que detrás de esa licencia electrónica hay una licencia legal, es decir, para abogados, con la estructura legal, y que es una estructura también humana, y que nosotros sabemos entonces qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Si la licencia dice SA solo lo puedo usar y modificar, sí, me permite hacer obras derivadas, y en segundo lugar, sí está en acceso abierto. Si dice solamente sí, bye, pues solamente puedo hacer lo que se me dé la gana. Aún puedo cerrarlo, aún puedo cambiarlo y cobrar lo que quiera por él, aunque sea de acceso abierto. Esta es una irracionalidad, pero así es. Pero tengo la protección legal para hacerlo. No que al autor no le gusta porque era de acceso abierto, ya usted está cobrando. Perfecto, pero no es ilegal. Usted puso sí, bye. En consecuencia, tengo posibilidad para comercializar con él. Que no quiere que se comercie con él. Bueno, entonces póngale sí, bye, MC. Etcétera, etcétera, etcétera. Son las famosas licencias Creative Commons. Nosotros en realidad no, bueno, sí tenemos una postura al respecto y favorecemos una de ellas, pero esto es un asunto indistinto en el proceso de evaluación. Buscamos las fuentes de financiamiento, buscamos identificar si está el nombre del propietario de los derechos de copyright y si existe una política de archivo. Todos estos son elementos que nos permiten ver cómo van las cosas. Luego vemos los procesos de gestión editorial, si esto está, si tiene un sistema de gestor, si es clara el objetivo de la revista, si los artículos que recibe se ajustan al perfil o scope de la revista, o en realidad publica lo que le llegue, ya sea de astronomía, sin ser una revista multidisciplinaria, o de botánica, o de ambiente. Si está especificado el equipo editorial en términos de roles y funciones, si hay una afiliación del equipo editorial, es decir, si sabemos no solamente un conjunto de nombres, sino está la institución y el país de donde proceden, si exige datos de los autores, si todos los elementos que contiene buscan la traducción y están al menos en un segundo idioma, etcétera, etcétera. Y algo muy importante, sobre todo para el día de hoy, ¿cómo están? Si hay un código de ética y si están adscritos o se adhieren a un código de ética como COP, que utilizan un sistema de detección de similitud de textos, a lo que se ha llamado antiplagio malamente. Es un sistema de similitud. Falta mucha tarea para decir si esa similitud es plagio. Mucha tarea. Y es una falta de respeto a la autoría decir que eso es plagio. Hay mucho trabajo que hacer, pero ya se definen y se venden como antiplagio. Y yo creo que hay ahí mucha discusión. Y todo esto, evidentemente, se intensifica, por ejemplo, con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Si tiene una política de preservación digital y si tienen motor de búsqueda, sobre todo si tienen protocolos de interoperabilidad. O sea, si pueden conectarse con otras plataformas con lenguaje estructurado. Si ustedes son editores y quieren mandarle sus artículos o publican algo
sobre la enfermedad de Chagas, y entonces eso es altamente valorado en algunas bibliotecas de Argentina o en algún sistema de investigación que está reuniendo todo el material sobre la enfermedad de Chagas, y entonces quiere acceder a esto a través del sistema de minería de datos y obtener los recursos de manera automatizada. Pues esto solo se puede hacer si tiene entonces OIPVH. Y si no, tenemos que utilizar Bing o Google Scholar y saber qué hay, estar metido con los filtros de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Saltarnos sus algoritmos para encontrar realmente lo que queremos, etcétera, etcétera. Esto es todo lo que se valora y entonces nos dice... Y sobre esto luego generamos métricas e indicadores. ¿Para qué? Porque si el sistema que hoy nos dirige tiene un problema en la evaluación, pues buscamos entonces generar un conjunto de datos para que puedan apoyar al investigador en los procesos de evaluación. Y ahí buscamos, pues es un poco como el Facebook de la ciencia. ¿Quién participa, con quién colaboras, quién te hace like, ¿no? O sea, quién descarga tu artículo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues evidentemente está sobre una base de datos con una estructura relacional, y ahí es donde ven más o menos la estructura del sistema. Un sistema de evaluación, una metodología, un conjunto de entidades a las que se dirige, un sistema de curaduría técnico para pedir a las bases de datos relacionales y salidas en imágenes que nos permiten, o cartografías, o huellas, o historias, que nos permiten identificar procesos, que la complejidad de la producción nos la permiten reducir en síntesis y en imagen. Porque la manera de comunicación del ser humano, no estamos acostumbrados al texto, o sea, a la palabra. De hecho, aquí está la palabra en la imagen. Hoy ya parece ser que si solo hablamos, para la persona no es atractivo si no utilizamos imágenes detrás que empiecen a apoyar toda esta estructura de discurso que tenemos. Pero lo central sigue siendo el discurso, la palabra, el lenguaje, con las propias problemáticas del lenguaje que sabemos que tiene. Pero en última instancia, todo ese lenguaje, todo el problema conceptual teórico de la construcción de indicadores, etcétera, etcétera, busca traducirse a un mapa, a un Sankey, a un histograma, a una caja de bigotes que nos permita decir cómo se estructuran las cosas y que permita decirle entonces al editor, al investigador, al país, cómo va esto. Y si corresponde no a algo bueno o malo, no somos nadie para decir eso, si corresponde a las misiones de la universidad y de la institución. Y entonces ratificar o rectificar estos resultados del desempeño de la institución. Y entonces vemos esto, que tenemos dos áreas, investigación y editorial, nuestra metodología, como decimos, y podemos tener estos resultados a nivel de área, lo podemos tener a nivel de disciplinas, a nivel de institución, todo el sistema de relaciones internos y externos que se tiene a nivel de país, desde el 2005 hasta el 2022, y evidentemente también al autor. Y aquí es el punto. Podemos tenerlo de cada uno de ustedes, de los artículos que han publicado en Redalyc, siempre y cuando hagan su página de autor. Y vámonos a esto de la página de autor. Esta página de autor empezamos primero buscando insertar la publicación de nuestra región en la conversación global que le decimos. Y entonces buscamos insertar la producción de Redalyc en ORCID. Y para ello no solamente exportamos la información de Redalyc ORCID, y si ustedes tienen ORCID y no quieren hacer su página de Redalyc, aún pueden encontrar todas sus publicaciones en ORCID. Ya saben que buscan ahí artículos dentro de las bases que están integradas y los jalan automáticamente.
Es muy distinto de poner los datos manuales. Muy distinto. Cala absolutamente los datos de determinadas bases de datos, y cuando hacemos del Web of Science o de Scopus, pues tenemos un identificador ya, y entonces se jalan nuestros artículos de allá. ¿Y por qué de las bases de datos que no son el mainstream, entonces no nos preocupamos por tener nuestro identificador? ¿Y por qué no le mandamos como a estas bases, no les mandamos un correo diciendo que ese no es mi artículo y demás? Porque ellos lo hacen en última instancia de manera automatizada. ¿Qué sé yo para una de estas bases trabajo en la Universidad de Morelos, porque el motor identificó que era WAEN, sí, nada más que no identificó que era WAENex, o en última instancia una disputa que terminó ya resolviéndose a favor de la Universidad de Morelos. WAEN se quedó con la Universidad de Morelos y nosotros somos WAENex, porque las siglas Universidad Autónoma de Morelos, Universidad Autónoma del Estado de México, pues es lo mismo. ¿Me explico? Entonces buscamos integrar la ciencia y hicimos este proceso. Y entonces, si ustedes tienen su página de autor, pues podrían tener esto. Y todas las métricas que mostramos anteriormente las podrían acceder. Cómo van publicando todos sus artículos, cómo evolucionan, en qué revistas extranjeras o externas publican, en qué revistas institucionales, en qué revistas nacionales, cuál es la proporción, en qué disciplina, si colabora, cuántos de sus artículos colaboran, cuántas veces se descargan, de qué países se descargan. Y todo esto, la idea es que lo puedan utilizar ustedes para fines de evaluación. Cuando tienen una evaluación institucional para los estímulos internos, cuando tienen una evaluación en los cuerpos académicos de la Secretaría de Educación Pública, cuando tienen una evaluación del propio SNI, pueden manifestar este tipo de cosas y, claro, pedir también que sean evaluados. Entonces, esta es lo que vemos, y esto es lo que tenía interés y lo que me había pedido el sistema de bibliotecas, que compartiera con ustedes, y que he cumplido, digamos, con esta encomienda, y que entonces me gustaría a partir de esto empezar un diálogo con ustedes sobre este tipo de cuestiones que estamos hablando. Gracias. No, Eduardo, muchas gracias a ti por darnos este panorama amplio de lo que son las métricas, tanto de las revistas indexadas en Redalic, como también las métricas a las cuales pueden tener acceso los autores Redalic, estos entendidos como aquellos que han publicado en alguna de las revistas indexadas en Redalic. Por ahí en la sesión matutina comentamos que la Universidad de Guadalajara tiene actualmente 14 revistas indexadas en Redalic, y bueno, obviamente hay algunas otras revistas de la Universidad de Guadalajara que pues estarían buscando participar de este proceso. Nos gustaría, bueno, como ya lo ha comentado Eduardo, conocer o escuchar que participaran con alguna comentario, alguna reflexión o alguna pregunta o duda que tuvieran, aprovechando que tenemos aquí a Eduardo y su amplio conocimiento y experiencia en torno al acceso abierto y obviamente respecto a Redalic. Si alguien tiene alguna duda o comentario o pregunta, siéntase con libertad de levantar la mano y abrir posteriormente el micrófono, o compartirla ya sea bien también por el chat. Perfecto. Héctor, adelante. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Claro, Sí, Héctor, perfecto. adelante. Hoy me gustaría saber cuáles son las 14 revistas indexadas de la Universidad de Guadalajara en Redalic. Vale, ahorita si quieres te pongo aquí No el sé enlace. si Muy sea fácil. posible. Sí, sin problema, Héctor. Te coloco yo ahorita aquí el enlace
en el chat con las 14 revistas que tenemos indexadas para que puedan consultarlas. Muy bien, no, pues muchas gracias. Eso era mi intervención. Y bueno, María Guadalupe nos pregunta cómo puede obtener su página de autor. Si quieres, Eduardo, le puedes resumir brevemente y ahorita le comparto también el enlace para que lo pueda obtener. Mira, todos tenemos un problema normalmente cuando entramos en un proceso de evaluación para definir si lo que hemos publicado es de nosotros. Porque normalmente nos piden que pues anexemos la primera hoja. Y al menos en mi caso, pues cuando publico en una revista, digamos, europea, han llegado a ponerme López E. ¿Y quién es López E? Yo soy Eduardo Aguado López. ¿Quién es López E? Pues imagínense cuántos López E hay. Ahí hay el problema, ¿no? Y también otra vez, en una revista de divulgación, dijeron, Eduardo Aguado, no se puede apellidar así, ¿no? Y le pusieron Aguayo. Y ya está publicado. Esa es una de las cosas. Y eso puedes resolverlo porque en última instancia el propio sistema está reconociendo que eso es tuyo, claro. El propio sistema reconoce que es tuyo, pero porque tú mismo te lo has adjudicado. Y porque sabemos que existe este problema de las formas de autor. Y por eso a veces le ponemos un guión entre apellidos para los latinos, porque tenemos dos apellidos y en muchos países del norte, pues no se utiliza el segundo apellido. Además, en términos de discusión de género, digamos, ahora hay una discusión de qué apellido debemos usar, ¿no? Si el primero, que es el materno o el paterno, y en algunos países ya se puede escoger también. Esto dificulta el poder identificar cuál es tu producción. Pero además, cuando tú haces esta página, pues como académica, lo que te interesa es que te conozcan y que la gente conozca tu producción. ¿Qué es lo que hacemos? Hay tal autor y me gusta lo que dice, entonces accedo a eso y lo busco en Google Scholar o en Twitter o en ResearchGate o en Redalyc o donde sea. Porque busco otros materiales de él para empaparme de eso. Pero eso a veces es una búsqueda casi detectivesca. Eso podríamos resolverlo claramente si tienes tu página de autor. Porque al menos todo lo publicado dentro de esas 1,500 revistas te lo da. Y podrías exportarlo automáticamente para Orquídea. Y además, ahí pondrías en tu página de autor todo el sistema de redes de las que tienes. Tu Twitter, si tienes ResearchGate, Mendeley, bla, bla. Y entonces la gente, los académicos que quieren conocer más de tu propia obra, pues se ponen en contacto contigo, que es parte de la función. Y además de las llamadas métricas que estábamos hablando, que puedes tenerla. Entonces, a lo mejor, no solamente con fines de evaluación, a lo mejor nada más con fines de saber qué es lo que está pasando con lo que produzco, con lo que genero. En dónde se descarga, no se descarga, me leen, me citan, todo ese tipo de cosas que dicen. Y yo creo que más cuando en este proceso de precarización de la educación superior, la mayor parte de nuestro salario termina siendo por estímulos a la productividad. Y entonces todos estos sistemas valorados, más valorados o menos valorados, se convierten en importantes para poder seguir o ser promocionados o mantenernos en nuestro propio trabajo. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Les acabo de compartir tanto el link con el listado de revistas UDG indexadas en Redalyc, así como el link para realizar su registro de autores Redalyc, el cual, bueno, ya nos ha compartido Eduardo, que también tiene una vinculación con su perfil de ORCID. Ambos sistemas interactúan y extraen y comparten los datos referentes a autoría. Y bueno, la intención es de estas charlas en las cuales hemos tenido la participación de Eduardo,
tienen que ver con la intención de dar a conocer dentro de la red universitaria este modelo de publicación en acceso abierto vía Diamante. Es importante que lo tengan presente, ya que este modelo de publicación en acceso abierto no genera costos por cargos de procesamiento de artículos para los autores que publican en estas revistas bajo este modelo de acceso abierto Diamante, ¿no? Y que Redalic tiene indexadas dentro de su plataforma. En este sentido, pues obviamente los estaríamos invitando a consultar Redalic, pensando justamente en ustedes identificar revistas en las áreas temáticas de su interés. La propia base de datos Redalic permite segmentar cada una de las 1,500 revistas que tiene indexadas por áreas temáticas del conocimiento, y con esto ustedes pueden tener un panorama un poco más amplio de títulos, de países o de instituciones que soportan y albergan estas revistas para que ustedes decidan o puedan seleccionarlas para publicar algunas de sus investigaciones. También, como Eduardo ya lo comentaba, pues el movimiento del acceso abierto es un movimiento mundial, no solamente regional. Obviamente hay una perspectiva desde el sur, con modelos y métricas propios y acordes a nuestras realidades, que bueno, también Redalic promueve y defiende con su modelo de publicación, ¿no? No sé si alguien tenga alguna otra duda o comentario que tuviese para Eduardo. Y si no, pues... Estaba viendo ahorita la página que puso Martín y accedí a las páginas de autores. Tenemos 463 autores registrados con página. Evidentemente hay muchísimos más autores como formas de autor en los artículos, sin página, ¿no? Esto es importante, y veía el primer, autora, la primera autora, de hecho, que está ahí, y veía cómo tenía en sus redes, tenía ORCID, accedo, y me voy directamente a ORCID, en su link, y entonces puedo explorar otras cosas, porque hay información en ORCID que no necesariamente está también en Redalic, como todo el historial de trabajos que se pueden poner, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí nada más hago el clic. Y también le hice clic y me dice que si le quiero escribir, y pues entro a su correo y me puedo comunicar con ella. Creo que eso es parte de la ciencia y de esta posibilidad de colaborar. O si tiene artículos que están cerrados y que no nos permite y no queremos acceder a C-Hub, donde los vamos a encontrar a través del doyo del nombre, pues entonces se lo puedo pedir directamente y muy probablemente me lo va a hacer llegar por correo. ¿Por qué? Pues porque eso se llama publicar, hacer público, querer entrar en un diálogo de las actividades que estamos haciendo. Gracias. Y bueno, pues justamente invitarlos a revisar las distintas títulos y áreas temáticas indexados dentro de Redalic para que, bueno, ustedes puedan en algún momento dado considerarlos para publicar sus investigaciones. Más adelante, dentro del marco de charlas taller del Sistema Universitario de Bibliotecas, estaremos complementando con talleres que tienen que ver con la creación de perfiles o identidades digitales académicas, ya que es muy importante que, bueno, normalicen sus firmas en cuanto a la autoría de los artículos. Y las firmas no solamente incluyen lo que es su nombre, ya Eduardo nos daba algunos ejemplos que en el mundo iberoamericano, y bueno, también incluso con los portugueses, pues se generan algunas confusiones precisamente por nuestros nombres y apellidos compuestos, pero la normalización de la firma no solamente es pues nuestro apellido y nuestro nombre, también incluye
nuestro lugar de adscripción, que por ejemplo en las universidades mexicanas también se vuelve todo un problema, y no sé, Eduardo, si como cierre nos puedas dar un ejemplo, ¿no? Aquí en la Universidad de Guadalajara funcionamos a nivel red, y esta red de la Universidad de Guadalajara está compuesta por centros universitarios. Estos centros universitarios, digámoslo así, son una pequeña réplica de lo que es el gran esquema de la Universidad de Guadalajara, es decir, cada centro universitario tiene su propia rectoría, sus propias coordinaciones académicas de investigación, sus departamentos, etcétera, y esto nos ha generado, o ha generado en algunos casos, pues confusiones en el momento de las firmas, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo firmo? Solamente Universidad de Guadalajara, pero luego no tiene reconocimiento el centro universitario, el departamento, la academia, que es la que va a recibir el estímulo, o es a la que me van a acreditar, etcétera, ¿no? Entonces, eso se vuelve un problema, y bueno, estaremos también dándoles algunos talleres más adelante al respecto, pero no sé, Eduardo, si nos quieras compartir por ahí desde el aspecto de Redalí, en la cuestión de la edición y la indización. Pues la experiencia que tenemos es que estaríamos felices de poder identificar a la primera institución. No porque técnicamente no pudiéramos, simple y sencillamente porque no es común todavía de los investigadores firmar con tal nivel de detalle y de forma adecuada. Nosotros en lo particular guardamos todo el texto en forma plana de los datos que pone el investigador. Pero solo normalizamos el primer nivel, que es la institución mayor. No es que no tengamos datos de los campus de la Universidad de Guadalajara. Lo que pasa es que no los ponemos porque no son representativos en lo absoluto. Porque la misma universidad, me voy a atrever a decirlo, tal vez no ha definido una forma de cómo referirse a, y si la ha definido, pues los investigadores no lo utilizan. Entonces, este es otro problema. En términos técnicos no habría ningún problema para decir de la Universidad de Guadalajara es esto, de los campus es esto, y de las áreas y de las facultades, institutos y departamentos es esto. Y de los autores, no habría ningún problema si todos nos refiriéramos bien a ello. Y si tuviéramos, pues, algo así como lo mismo que tiene ORCID y el ROR de institución, si tuviéramos un sistema único y lo fuéramos modificando en la medida en que adscribimos a otra cosa. Y sería ahora sí que una clave global, como tipo de pasaporte académico, que nos permita vincularnos, pero estamos muy lejos de. Y sabemos que la virtud de ORCID es que, aunque no es que haya sido nuevo ni novedoso, hay miles de experiencias anteriores, pero no habían tenido el éxito que tuvo ORCID. No habían tenido el reconocimiento que tuvo ORCID. En consecuencia, pues ha venido a establecer como lo más aceptado, y en ese sentido creo que a pesar de eso en nuestro país hay miles de investigadores que lo utilizamos, pero institucionalmente solo hay 9 instituciones que tengan acuerdos con ORCID. 9 instituciones. O sea, nada. Y evidentemente tampoco el Consejo de Ciencia y Tecnología lo utiliza. En consecuencia, estamos desaprovechando una fuente de bases de normalización. Y lo mismo podríamos decir el ROR. ¿Cuántas instituciones mexicanas tienen sus datos en ROR? Y estos son lo que no les voy a decir nada a ustedes, lo que estamos definiendo como catálogos de autoridad. Y que es muy padre hablar de interoperabilidad, pero mientras no tengamos estándares de comunicación, y estos estándares son los catálogos, no es lo mismo López con acento o sin acento, porque algunos motores van a identificarme con acentos y otros me van a excluir con acento. Si todos actuaran igual sería una maravilla, pero es que no actuamos igual, y entonces por eso tenemos que poner un metadato encima del dato diciendo que López es López, para que independientemente de los motores que lo identifiquen con S, con Z o
o con acento sin acento, podamos saber que corresponde a la misma entidad. Y eso es lo que hablamos cuando se trata del lenguaje estructurado. Y eso, en última instancia, determina el desempeño de las instituciones. Y en última instancia, Claro. depende muchas veces del reconocimiento y de los Sí. recursos que pueden tener. Entonces, Así es. esto es fundamental, y lo que está haciendo el sistema de bibliotecas es fundamental para que las instituciones sean reconocidas en el ámbito de su contribución a la ciencia. Porque no solamente se trata de publicar, sino se trata de publicar de forma que los sistemas que recogen datos puedan saber claramente de a quién se están refiriendo. Y si no están los datos de la manera como los sistemas los recogen, pues simple y sencillamente esas personas pasarán desapercibidas. Sí, Es una sí, pena, pero así es. sí, sin lugar a dudas es una asignatura pendiente de muchas instituciones de educación superior, la normalización de las firmas, es decir, de la inscripción de los investigadores, ¿no? Porque en algunos casos son acrónimos, en otros casos son los nombres completos de los departamentos, en otros casos es solamente la universidad, etcétera, ¿no? Y bueno, sí necesariamente es un trabajo que hay que realizar y sobre todo también con miras y pensando en un futuro crear los famosos CRIS, que son estos sistemas que permiten conocer la productividad académica de una institución de educación superior, que también se comunican con los repositorios institucionales o también se comunican con estas plataformas como el propio Redalic. Y bueno, pues Eduardo, muy agradecidos de todo lo que nos has compartido en estas dos charlas. Comentarles a los compañeros y compañeras que en un par de días más las grabaciones estarán disponibles en el canal de YouTube que tenemos de esta cuenta de Biblioguía. Se los estaremos haciendo llegar a manera de recordatorio cuando les lleguen también sus constancias. Entonces, en ese correo acompañaremos con la liga al canal donde pueden consultar también este video y los videos de sesiones anteriores y los futuros. Pues nada, agradecemos su participación, muy agradecidos contigo, Eduardo, y con todo el grupo de Redalic por este enorme esfuerzo y loable esfuerzo que hacen por la ciencia abierta en México. Y bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias a todos y a todas. Y bueno, nos vemos. Muchas gracias a todos y gracias por su participación. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Buena tarde. Muy interesante, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.